Continuamos con nuestro programa en el día de hoy. Gracias por estar en nuestra sintonía. Recuerden www.zuliapordentro.com, nuestro enlace informativo a través de la internet y por supuesto a través del canal 11 del Zulia y para la costa oriental del lago también transmitiendo por Ciudad TV. Con nosotros el ingeniero Ramiro González, es ingeniero agrónomo, representante de Confagán, la Confederación de Ganaderos, por supuesto a nivel nacional, y entre su amplio currículum ha sido también representante de los ganaderos, esto en el Laberinto, e igualmente profesor universitario hasta el año pasado, hasta el semestre pasado, y también tiene una amplia trayectoria a nivel de investigación. Con él tratar el tema de la alimentación, de la agronomía. Bienvenido, buenas tardes a nuestro programa, porque bueno, el tema alimentario, el tema que nos ocupa hoy día, ya tiene que ver, o vamos a tratar de analizarlo desde otro punto de vista, ya más que todo en análisis de persona, es decir, cuánto debe estar consumiendo una persona actualmente en diferentes rubros: leche, carne, huevo, pollo, arroz, maíz, empezando por eso, ¿cuál es el consumo per cápita que debería tener una persona actualmente? Citando, buenas tardes a todos los televidentes y muchas gracias por haberme invitado a este prestigioso programa. Sí, haciendo mención de algunas cifras que debiéramos estar manejando en materia de la oferta alimenticia para cada ciudadano del país. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y la OPS, la Oficina Panamericana de la Salud, refieren que para los países en vías de desarrollo deben haber algunos indicadores en materia de alimentación. Fundamentalmente en el caso venezolano los cereales juegan un papel importante, conjuntamente con algunas proteínas, regularmente las de origen animal. Voy a referir algunos casos, no todos, ya que eso está tabulado, pero por ejemplo en el caso del maíz debiera ser aproximadamente unos 130 kilos de consumo per cápita o por persona al año, de arroz aproximadamente unos 40 kilos, de carne aproximadamente deben ser unos 24 kilos per cápita, y en el caso de la leche 120 litros por persona al año. Ok, estamos hablando de esto, la gente se puede tender a confundir. Esos 130 kilos, ¿cómo se deben dividir? Porque la gente dice, bueno, pero estamos comiendo más arroz ahorita que anteriormente porque es lo que medio se puede conseguir, lo que más rinde. ¿Cómo se puede sacar ese balance y ayudarles a quienes nos están viendo, por ejemplo, cómo sacar esa estadística? En la dieta diaria debemos entonces, por ejemplo, en el caso del maíz, si estamos hablando de 130 kilos al año, debemos dividir esa cifra en los 365 días del año de consumo. En consecuencia estamos hablando de aproximadamente unos 300, un poco más, gramos de maíz por día, en las diferentes presentaciones, algunos comerán arepa, que es el plato tradicional del venezolano, el caso de las cachapas, de las mazorcas, etcétera, son otras formas de consumir maíz, también a través de algunas bebidas que son preparadas con maíz, en consecuencia también aportan el componente maíz a la dieta de la persona, ¿no? Del mismo modo también entonces debemos hablar con el caso de las carnes, las diferentes fuentes o presentaciones cárnicas entonces se van dividiendo. Por ejemplo, esos 24 kilos como cifra deseable por estas organizaciones continentales o mundiales, nos dicen entonces que debemos estar consumiendo esos 24 kilos de carne, pero por supuesto en las diferentes presentaciones, en diferentes alternativas de índole alimenticio, para que entonces la persona pueda sufragar sus necesidades básicas. En este caso, ya conociendo prácticamente la parte técnica, vamos a la otra. En este momento, ¿qué es lo real? Lo ideal, según estas organizaciones, esos son los datos que ustedes nos están dando. Ahora, la realidad que estamos viviendo en este momento en Venezuela, y lo pregunto por la escasez de alimentos que existe, esas largas colas que se están evidenciando
y lógicamente lo que argumenta en este caso quienes están en el gobierno, que es una guerra económica. Sí, la realidad que actualmente se está viviendo en Venezuela. En este caso, debido a la disminución de la producción nacional, la producción o el volumen anual de producción de los rubros más sensibles, como el caso del maíz, de la carne, de la leche y el arroz, han sufrido unas mermas muy considerables. En el mejor de los casos, refiero citas de las organizaciones gremiales que hacen vida en el país, como el caso, por ejemplo, de FedeAgro, nos hablan de que para este año 2015 ha habido una disminución que supera el 40% en el volumen de la producción neta de maíz. Del mismo modo, hay una disminución de cerca del 25 a 30% de producción de arroz. Es harto conocido, producto de la sequía que hemos venido padeciendo en el país en los últimos tiempos, del volumen cárnico y del volumen lácteo, que también han disminuido muy sensiblemente. Eso está enmarcado más o menos en el orden de una disminución del 50% de la producción que veníamos arrastrando. Por lo tanto, la necesidad insatisfecha en materia cárnica ronda hasta en un 70%, es decir, que apenas estamos aportando el 30% de las necesidades básicas con la producción nacional. En este caso, y según los datos que ustedes están manejando, a esas investigaciones que precisamente ustedes han venido haciendo, la causa fue... Hay dos componentes. ¿Dónde se inicia realmente lo que estamos viviendo? Porque esto no es de la noche a la mañana. Correcto. Una decisión que se toma en función de, y estamos viendo las consecuencias actualmente. Correcto. Hay dos fuentes importantísimas que pudieran, a las que se le pudiera atribuir esa disminución en el volumen neto, en el Producto Interno Bruto, cárnico, lácteo, de maíz, etcétera, de cada uno de los rubros agrícolas. Número uno, el origen climático ha tenido mucho que ver con ello, ya lo mencioné. Hemos pasado en las últimas 3 temporadas, en los últimos 3 años, unos rigores muy fuertes desde el punto de vista de la precipitación, porque cambian en 3 de sus componentes, ¿no? Las precipitaciones cada vez han venido siendo más escasas, mal distribuidas y erráticas. En consecuencia, los productores conseguimos muchas fallas y muchas posibilidades de error cuando incursionamos en un cultivo y conseguimos entonces que las precipitaciones no acompañan al éxito en ese cultivo. Te estoy hablando no solamente de que hay escasez de lluvia, fíjate que la semana pasada hablamos entonces de una alta concentración de precipitaciones en la zona de los llanos occidentales venezolanos, y eso también afecta a la producción porque ambos extremos, tanto la sequía como el exceso de humedad, traen consigo pérdidas en cuanto a los rendimientos, que es lo que está ocurriendo en este año. Es decir, estamos sembrando menos hectáreas, pero además los rendimientos son menores. En consecuencia, pues las dos variables suman hacia una mayor escasez. Y por supuesto, el otro componente de la disminución está atribuido a que la mayoría de las políticas públicas no son cónsonas con el crecimiento de los sectores de la producción. Me refiero, en cuanto a las políticas públicas, a todo lo que tiene que ver con la inversión en el sector privado, en el sector público, etcétera, para consolidar unidades de producción, lotes de producción, infraestructura de apoyo a la producción, como el caso de los pozos perforados, de la electricidad, de la vialidad, etcétera, ¿no? Y más aún haciendo énfasis en lo que es el mercado. El mercado tiene que ver con los precios, con la política integral de precios, es decir, el producto y su precio directo al mercado, a la recepción o al consumidor final, sea cual fuere el producto, las condiciones de pago y precisamente la fijación de precios, que muchas veces esa intervención estatal o estatal en las políticas de precios traen consigo que se desincentive la producción a nivel local, a nivel estatal o a nivel del país.
En este caso hay una ley que fue una modificación, la modificación creo que fue en un 20% de ganancia a las importaciones y un 30% a nivel nacional, vamos a decirlo así. Esto realmente le desfavorece al productor en tanto y en cuanto casi todo lo que necesita el productor, sea mediano, sea pequeño o sea grande, pero en la escala, lógicamente los pequeños y los medianos son los que más sufren porque no tienen el baremo prácticamente de los insumos para poderlo comprar, necesitaría realmente un mayor incentivo de subsidios actualmente. Posiblemente, y ahí hago la invitación al Estado para que incorporen a los protagonistas de la producción en la formulación de las políticas públicas. En nuestro caso hemos tenido muy claro y hemos sufrido los rigores de los subsidios. Los subsidios muchas veces no llegan al productor. Los subsidios se desvían, muchas veces no se pueden formular debidamente, muchas veces no se pueden soportar los volúmenes de producción, porque sabemos que la producción tiene mucho componente informal, en el sentido de que, por ejemplo, en las estructuras de costo, como tú lo mencionas, necesitamos algunos insumos que no los conseguimos por la vía formal y que cuando los conseguimos tenemos entonces que pagar unos precios mayor, exorbitantes, pero es que tenemos en juego un volumen de la producción y nos vemos obligados a caer en esa situación que luego no se nos reconoce. Se ha hecho del conocimiento público la escasez de insumos, especialmente los fundamentales, como el caso de la semilla, de los insecticidas, de los fungicidas, de pesticidas en general, de fertilizantes, de repuestos, de servicios, de maquinaria, equipos, etcétera, que han venido cada vez entonces disminuyendo en su acción, han venido degradándose esos equipos, las maquinarias, etcétera, y no hemos podido hacer las reposiciones. Por supuesto, ahora, en contraprestación, ha pasado el tiempo y hemos perdido la posibilidad de adquirir nuevos tractores, equipos, implementos, pozos, etcétera. En consecuencia, el sector agrícola nacional está sumamente empobrecido. Y una verdad sí es clara en esto: solamente podremos alimentar a todos los connacionales nuestros si hacemos la producción interna. Nunca vamos a poder sufragar todas las necesidades nacionales a punta de importación. Al regreso a la pausa quisiéramos ya entrar en esta materia, porque realmente me sorprende, y con esto nos vamos a la pausa, analizando un poco, viendo algunas cosas de un estudio de la hija. A nivel económico en el gobierno de Rómulo Betancourt, como un 85% de productos se producía en Venezuela para consumo interno. El excedente era el que era vendido. Aparte de eso, toda una serie de gamas y toda una serie de otros productos que en ese momento, estamos hablando de la presidencia de Rómulo Betancourt, se hacía. El Producto Interno Bruto creció, la inflación bajó casi a un 6%, aumenta precisamente la capacidad de mano de obra, y cuando hablo de mano de obra, de trabajo, es decir, comparativamente ese gobierno a lo que estamos viviendo actualmente, uno dice, oye, es importante que exista prácticamente por parte del Ejecutivo Nacional una sinceración en función de lograr ese diálogo que tanto se requiere. Vamos a la pausa, ya regresamos.